Abogado Vicente Solano, profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Constitucional. Abogado Solano, hay hechos importantes que se dan relacionados con el crimen y la corrupción, la renuncia de Paco Moncayo, el nombramiento de Ana Belén Cordero, quien asume la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, un cargo que secuencialmente va dejando en mal predicamento a quienes lo ocupan. Mientras tanto, siguen surgiendo informaciones que tienen que ver con la impunidad. Recientemente hablábamos con el director de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, con quien conversábamos sobre la flagrante corrupción que existe en Ecuador, pero que va acompañada también de ese otro mal que la fortalece, que es la impunidad. 18 personas involucradas en este caso de los helicópteros DRU, que tiene que ver con el caso penal del asesinato del general Gabela y con una malversación del Estado muy onerosa de más de 60 millones de dólares, aparentemente queda en nada. Nos preguntamos nuevamente qué es lo que está pasando con el país, más allá de los sucesos diarios, con la justicia, con la lucha contra la corrupción. Muy buenos días, estimado Gustavo. Muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan por Radio Antena 1. Les agradezco mucho por la invitación. En realidad me parece importante comenzar señalando que parte de los problemas que tenemos efectivamente, como decíamos, dentro del sistema judicial tiene que ver con algunos elementos que todavía me parecen no han sido resueltos y que efectivamente tienen que ver con la necesidad de una administración de justicia mucho más pulcra, pero también con un diseño institucional que permita, ¿no?, mejorar en cuanto a las condiciones también para que este ejercicio de la potestad de administrar justicia realmente, ¿no es cierto?, sea independiente. En ese sentido, nosotros sabemos que uno de los primeros problemas que ha tenido nuestro Estado de Derecho desde la vuelta a la democracia ha sido lamentablemente la falta de independencia judicial, o podríamos decir la ausencia en realidad, ¿no?, de la posibilidad de que quienes están dentro de la carrera judicial o quienes ejercitan, ¿no es cierto?, algún tipo de ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no?, básicamente siempre han estado muy dependientes, ¿no es cierto?, del poder político y efectivamente, sobre todo, no de las otras funciones del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre, digamos así, hay un atentado, o se podría decir, no, cierto nivel de condiciones que no permiten el ejercicio de la independencia tanto interna como externa de los jueces y juezas, con lo cual, pues, creo que siempre está justamente en peligro la posibilidad o la noción de decir que hay una justicia real, hay una justicia independiente en el país. Eso lamentablemente es algo consustancial, como decíamos, al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, no de ahora, porque como conocemos nosotros, en realidad siempre ha habido, ¿no?, la necesidad por parte de la función ejecutiva de tratar, ¿no es cierto?, de buscar sentencias o decisiones judiciales que sean afines a el poder de turno y que básicamente, ¿no es cierto?, también se convierta la propia función jurisdiccional o la función judicial en una especie, ¿no es cierto?, de arma, ¿no?, contra, en cambio, la oposición política. Entonces, por un lado, hemos visto, ¿no?, generalmente lo que nosotros llamamos la judicialización de la política o también la politización de la justicia. Recordemos nomás, en el año 2013-2014, ¿no?, hubieron, en este caso, más de 240 justamente decisiones que implicaban la destitución, ¿no es cierto?, de jueces y juezas mediante lo que se denominaba el error inexcusable. En definitiva, ¿no?, podríamos nosotros señalar que ese ha sido uno de los primeros problemas institucionales. No obstante, también, como podemos ver, yo creo que los problemas también tienen que ver con realizar, podríamos decir así, o con garantizar ciertos procedimientos, ¿no?, que permitan también que los jueces efectivamente estén, diríamos así, bajo un control, bajo un disciplinamiento, pero que no implique eso, obviamente, una intervención o una injerencia propiamente de los órganos administrativos o de los órganos externos, ¿no es cierto?, a su ejercicio jurisdiccional, por parte, ¿no es cierto?, de los propios jueces y juezas. Entendamos, ¿no?, y propiamente lo que habíamos visto en los días anteriores, ¿no?, de que lamentablemente un juez
que dicta, ¿no es cierto?, una medida cautelar que termina beneficiando al ex vicepresidente Glass, que le permite, ¿no es cierto?, incluso en un momento, ¿no?, en la posibilidad de pensar, ¿no?, en ser candidato, porque justamente esa medida cautelar iba contra una decisión, ya en este caso judicial, una sentencia, ¿no es cierto?, ejecutoriada, y que efectivamente no podría ser objeto, ¿no es cierto?, de esa garantía jurisdiccional, pero que lamentablemente el juez, de una manera totalmente barbárica, ¿no?, le podemos decir así, en la cual ni un estudiante de primer ciclo de derecho, me parecería, podría tomar una decisión conscientemente, sin tener una actitud dolosa, de poder dictar una medida de este tipo. Entonces vemos cómo también es necesario, evidentemente, por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes, ¿no?, establecer medidas, obviamente, que puedan disciplinar, ¿no es cierto?, la posibilidad de, por ejemplo, el otorgamiento de este tipo de garantías, que algo lo hizo la Corte. Pero justamente, como decíamos, el día anterior se dicta una sentencia que básicamente reordena el tema del prevaricato en cuanto a los jueces constitucionales, pero al siguiente día, ¿no?, este juez, sin ningún tipo, me parece, además no sé si de conocimiento, pero sin ningún tipo de ética, ¿no?, dicta justamente una medida de este tipo que, como decíamos, debe ser juzgada obviamente, y debe ser revisada esta sentencia inmediatamente, no, perdón, esta medida cautelar. Hay una serie de facetas muy preocupantes que han salido a la luz en los largos años en que ha estado siendo investigado este tema de los helicópteros Drup. Además, el resultado fue catastrófico para el Estado ecuatoriano. Hubo advertencias desde el comienzo sobre la compra de esa tecnología. Parte de quienes advirtieron fue justamente el general Gabela y terminó como lo conocemos. Muy lamentable. Por otra parte, conjuntamente con lo que está pasando en Ecuador, renuncia de Paco Moncayo, nombramiento de Ana Belén Cordero, sale a la luz Luis Verdesoto, quien fue también secretario anticorrupción del gobierno, y hace público un ensayo sobre los puntos críticos de corrupción y fraude en una campaña electoral. Habla en este ensayo Verdesoto sobre la falacia del sistema electoral ecuatoriano. Esto resulta paradójico, pues él fue vocal del Consejo Nacional Electoral justamente antes de ser secretario anticorrupción. Habla también sobre la infiltración de dinero sucio en las campañas como algo real que viene sucediendo secuencialmente en Ecuador. Señala que hay penetración del gran crimen internacional y nacional y el narcotráfico en la política ecuatoriana. Cita, por ejemplo, cuando sucesivamente presenté los informes sobre arroz verde electoral y dinero del narcotráfico en las elecciones entregado a la Fiscalía, la reacción de la mayoría fue inicialmente desecharlos, pues se trataría de fantasías publicitarias. Consta en las memorias de debate del Consejo y luego trataron de mimetizar sus alcances haciendo el juego a los encausados en los delitos de corrupción, especialmente el caso Sobornos. Más allá de lo paradójico de esto, abogado Solano, bien vale la pena meditar sobre estos temas ahora que estamos en una nueva campaña electoral y que se busca candidatos, se trata de afirmar candidaturas para la presidencia de la República. Bien vale la pena preguntarnos y ser sumamente cuidadoso, no solamente a través de los organismos que tienen que controlar, como el Consejo Nacional Electoral o el Contencioso Electoral, sino como ciudadanos indagar, deducir quiénes financian las campañas y de dónde provienen estos recursos. En efecto, estimado Gustavo, una de las cuestiones principales que hemos planteado ya, y no solamente no es una reforma ni siquiera constitucional, sino una reforma también que tiene que ver con varios temas a nivel electoral, es la necesidad, ¿no?, de garantizar una mayor posibilidad de control y transparencia en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales. Yo creo que en los meses anteriores, incluso si usted recuerda, varias candidaturas de aquí en Cuenca, incluso de algunas autoridades y dignatarios, ¿no?, habían sido señaladas por parte de ciertos asambleístas que indicaban que estas candidaturas habían sido auspiciadas, inclusive, ¿no es cierto?, con o por parte de negocios que efectivamente, ¿no es cierto?, eran de tipo ilegal. Esas denuncias no sabemos en dónde quedaron, pero realmente es importante que en este próximo, aunque sea, digamos, de la manera, digamos, que no tenemos, lamentablemente, creo que todos los instrumentos necesariamente, por
parte del Consejo Nacional Electoral, pero sí hacer un mayor control sobre cómo se están financiando esas campañas y de evidentemente el límite del gasto electoral. Lamentablemente, ¿no?, en los últimos años hemos visto campañas millonarias, si no decirlo multimillonarias, para diferentes dignidades a nivel de elección popular. Pero lamentablemente no tenemos ningún tipo de control, estimado Gustavo, porque no hay, primero, como decíamos, la capacidad del Consejo Nacional Electoral. Si uno va a ver, inclusive, ¿no es cierto?, las áreas que están dedicadas para el control del gasto electoral, son muy pocas personas, no hay los elementos, creo que suficientes, incluso técnicos, para poder realizar el control de lo que implica una campaña electoral, incluso de este tipo. Pero además de ello, ¿no?, las reformas necesarias en cuanto a la posibilidad de ejercer, ¿no es cierto?, sanciones que puedan permitir, ¿no?, la posibilidad de que ya no se continúe con este tipo de financiamiento ilegal, porque realmente, como hemos visto, y las acusaciones, como digo, son incluso de conocimiento público, ¿no?, se ha indicado que hay ciertos candidatos o candidatas que incluso serían financiados por organizaciones delictivas, ¿no? Entonces, no podemos, ¿no?, pensar efectivamente que si es que uno de estos candidatos que ha sido financiado con dineros ilegales, no digamos necesariamente narcotráfico, pero de organizaciones delictivas, ¿no es cierto?, lamentablemente, ¿cuál va a ser la injerencia que tienen estas personas, ¿no es cierto?, al momento de que ese candidato se convierte en dignatario, y cuáles deben ser los compromisos probablemente a los cuales se llegó justamente para, digamos así, establecer esa entrega de ese dinero, de esos recursos? Pero, doctor Solano, quizás aquí uno de los temas que debe preocuparnos y sobre el cual además debería concentrarse la atención es que respecto de estas denuncias nadie se hace responsable. ¿A quién tiene el control electoral de los gastos de campaña, que es el Consejo Nacional Electoral? Ha dicho que no cuenta tampoco con los recursos suficientes como para poder hacer todas las investigaciones. Denuncias van y vienen, hechos van y vienen, pero en definitiva nadie investiga y prácticamente queda en nada. Lamentablemente, como decíamos, estimada Rosana, muy buenos días, es uno de los temas que ya yo creo que nos ha llegado a sobrepasar, obviamente, en materia electoral, y que es necesario, como decíamos, tener mucho más el compromiso con el país en el sentido de generar una normativa, creo que correspondiente a los procesos electorales actuales, y obviamente para cubrir estas anomalias en cuanto a la posibilidad de regular ciertos aspectos que no están, digamos así, necesariamente bien contemplados en la ley electoral. En ese sentido, yo creería que el Consejo Nacional Electoral, aunque no tenga todos esos instrumentos, como decíamos, legales probablemente, ¿no es cierto?, yo creo que en la parte técnica sí se necesita, ¿no es cierto?, afianzar la posibilidad de que tengamos estos equipos que nos permitan, ¿no?, poder revisar la posibilidad de quiénes son, en este caso, las personas que están justamente siendo financiados, en este caso con recursos que efectivamente no provienen de fuentes legales. Pero además de ello, yo creo que es necesario instrumentar un sistema, ¿no?, que permita, ¿no es cierto?, hacer, ¿no?, o contrastar la información que se presenta en el Consejo Nacional Electoral. Muchas de las veces me parece que necesitamos la correspondencia, ¿no es cierto?, de la propia Fiscalía General del Estado, de la famosa UAFE, de otras, en este caso, instituciones que sí podrían ayudarnos justamente para ver y contrastar de dónde realmente, ¿no es cierto?, hay ciertas empresas o ciertas personas naturales que están, ¿no es cierto?, dando dinero a las candidaturas para posiblemente, ¿no es cierto?, influir en sus decisiones, pero para conocer, ¿no?, de dónde realmente se está, ¿no es cierto?, recibiendo esos millonarios aportes que luego los vemos en campaña electoral, ¿no? Yo creo que muchos de los que pudimos ver el proceso electoral anterior de las elecciones seccionales, yo creo que veíamos de que hay candidaturas que tranquilamente sobrepasaron el límite y el gasto electoral, pero lamentablemente no se ha dicho nada por parte del Consejo Nacional Electoral sobre, ¿no es cierto?, realmente cuánto fue el gasto, ¿no es cierto?, de estas candidaturas millonarias. Yo creo que muchos conocemos, sin decir nombres necesariamente, pero que, ¿no es cierto?, hay un gasto incesante de publicidad, un gasto incesante en ciertos materiales que se utilizaron en la campaña electoral y obviamente en todo lo que implica, ¿no es cierto?, generar una campaña. Esto
lamentablemente ya no puede ser regulado, porque recordemos que hay una prohibición constitucional, ¿no?, de reformas electorales, que implica que un año antes no se pueden realizar esas reformas, y por lo tanto, además, por las elecciones atípicas que tendremos en el mes de agosto, pues es imposible, ¿no es cierto?, ya poder cambiar el marco electoral. Ya las reglas del juego están impuestas, pero sí me parece que es necesario seguir, yo creo que impulsando esa crítica al Consejo Nacional Electoral, para que podamos hacer un nivel de control de estas campañas electorales, porque si no veremos nuevamente, incluso en la propia campaña electoral a la presidencia de la República, realmente los gastos que se están haciendo, incluso ya parece que hay prácticamente una pre-campaña electoral, y realmente no ha habido ningún tipo, ¿no es cierto?, de, diríamos así, de pronunciamiento, ¿no es cierto?, por parte del Consejo Nacional Electoral, en cierta medida, de evitar de que haya esta precampaña. Claro, evidentemente algunos dirán, el problema es que todavía no son ni candidatos, ¿no? Pero nosotros podemos ver en las redes sociales cómo los posibles candidatos, de algunos ya calificados, ¿no es cierto?, básicamente están haciendo recorridos, ¿no es cierto?, a nivel nacional, pero no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte del órgano electoral. Abogado Solano, y la situación actualmente es aún más difícil de diagnosticar cuando se incentiva desde el sistema electoral a esto que está dándose en forma muy drástica en estas elecciones, el alquiler o la venta de casilleros partidistas. Tenemos incongruencias enormes en cómo se han formado esas alianzas, en qué movimientos o partidos políticos auspician a quién. Prácticamente se ha dictado ya una muerte de las ideologías en Ecuador, pues no hay sindéresis en la mayoría de los casos, y queda absolutamente para la especulación saber qué o a quiénes representa un candidato, qué o a quiénes representan esos mismos partidos y movimientos políticos, qué convicciones les motiva para llegar al poder. Exactamente, estimado Gustavo. Lamentablemente acudimos a un momento también que tiene que ver mucho con la cultura política, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver, obviamente, con una reforma institucional, pero me parece que es importante, ¿no es cierto?, generar una mejor cultura política. Ahora bien, la cuestión es que justamente hemos pasado, ¿no es cierto?, de esta partidocracia, esta movimentocracia, ¿no?, donde tenemos casi 270 organizaciones políticas, ¿no? Entonces uno diría que realmente tenemos un país, ¿no es cierto?, con una alta cultura política, ¿no?, y de discusión, pero realmente lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, es que con estas reformas electorales se ha permitido que incluso, ¿no es cierto?, a nivel de parroquias, ¿no es cierto?, se tengan partidos políticos, o en este caso, perdón, movimientos políticos. Entonces, claro, la cuestión es la dispersión política, ideológica que existe, a tal punto que realmente no es importante, yo creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, fundar la necesidad de tener una ideología, sea de izquierda, de centro, de derecha, que yo creo que las categorías siguen siendo válidas para el análisis, pero que lamentablemente ya en la política práctica, ¿no?, ha hecho que hay una dispersión tan fuerte, ¿no?, a nivel electoral y a nivel político, que igual a nivel ideológico ya muy pocos les importa probablemente qué tipo de pensamiento político tiene el partido, sino lo importante es tener, ¿no es cierto?, el vehículo electoral, como algunos llaman, ¿no es cierto?, que me parece que en un nivel era interesante, importante. Yo creo que debe haber un espacio efectivamente para que quienes son independientes, para quienes en algún momento quieran participar en política y no lo han hecho, lo hagan. Pero el problema es que en cambio ahorita la regla es básicamente no tener, ¿no es cierto?, afiliados, militantes, simpatizantes, sino tener, ¿no es cierto?, solamente candidatos, para que en el proceso electoral, ¿no es cierto?, se garantice, por un lado, para el partido político, ¿no es cierto?, la posibilidad de subsistir, de existir, ¿no es cierto?, en estas elecciones, ¿no es cierto?, con la finalidad de que no se pierda el número, no se pierda el registro electoral, pero por otro lado, ¿no es cierto?, al candidato no permitirle, ¿no es cierto?, ser justamente, ¿no es cierto?, electo para esa dignidad. Por lo tanto, hay obviamente, ¿no es cierto?, una especie de convenio, ¿no es cierto?, tácito, en el sentido de que, bueno, tu partido me ofreces esto y tu candidato me das esto, ¿no? Con ello, básicamente, el sistema lo que se está es pervirtiendo, ¿no? Y me parece que es fundamental tener partidos políticos, reales partidos políticos, como ya lo hemos indicado muchas veces, y creo que concordamos en ello, no hay partidos políticos prácticamente en el país. Yo creo que realmente
el único movimiento, diríamos, o partido que tendría algún tipo de, tal vez, de funcionamiento orgánico es justamente, ¿no es cierto?, lo que llamamos la Revolución Ciudadana o algo así también, Pachacutic. Pero vemos incluso las disputas políticas de la izquierda democrática, de otros partidos, en los cuales, claro, no se puede, ¿no?, denotar realmente una práctica política coherente de lo que antes era, por ejemplo, la izquierda democrática en los años 90 y 2000. Y esto además, Vicente, se evidencia ahora en el hecho de que, con excepción de la candidata González, todos los otros 7 candidatos no se pertenecen al movimiento o a la organización política que los está auspiciando. Nunca han militado en esos movimientos políticos. Efectivamente es un problema, ¿no? Y me parece que hay una reforma electoral es pertinente en el sentido de que se garantice, ¿no es cierto?, que si es que yo voy a ser candidato, al menos debo tener 1 año, 2 años de militancia mínimo, con lo cual, ¿no es cierto?, no tengo la posibilidad de ser un tránsfugas político, ¿no?, y de que evitar justamente ese transfugismo político, por lo que va a pasar, ¿no?, en los próximos meses, ¿no?, y probablemente, ¿no es cierto?, quien sea electo por parte de los ecuatorianos como presidente o en algunos casos como asambleístas, ¿no es cierto?, probablemente vamos a ver que ellos van a decir, bueno, yo estuve aquí, me apoyó tal partido y luego yo, ¿no es cierto?, me voy porque yo no soy de este partido. Incluso algunos han dicho, bueno, yo no pertenezco o yo no pertenecía, ¿no es cierto?, a la posición política, ideológica del partido, pero yo dirigí el partido. O sea, uno dice, no puede haber ese nivel de incongruencia, estimada Rosana, porque realmente no puede ser que uno esté en un partido, incluso dirigiendo un partido político, y luego diga, no, pero es que yo no era o no tenía, ¿no es cierto?, prácticamente no era afiliado de ese partido. Entonces eso claramente, ¿no es cierto?, nos preocupa o es preocupante, porque quiere decir que únicamente hay una especie de oportunismo político. Y segundo, pues con eso lo que va a pasar es que en los próximos meses, ¿no es cierto?, ese candidato, esa candidata que está en la Asamblea Nacional, que llegó por X partido, luego dirá, bueno, me voy, ¿no es cierto?, porque este no es mi partido. Si yo, ¿no es cierto?, pienso diferente o correspondientemente tal vez no tengo ese pensamiento político de X o Y partido político. Para terminar, claro, abogado Solano, quisiéramos análisis sobre la pertinencia o no de este último nombramiento que acaba de realizar Guillermo Lasso a Ana Belén Cordero para asumir la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, entidad que ha sido calificada por sus resultados en el pasado reciente como inútil o ineficiente. Una entidad que debería cumplir supuestamente con una estrategia nacional de integridad pública y anticorrupción. Sí, me parece en eso, Gustavo, solamente yo diría que una cuestión importante en los partidos políticos sería efectivamente, como digo, una reforma inmediata, ¿no?, del sistema político y efectivamente de los partidos políticos. Sobre la pregunta, estimado Gustavo, me parece que lo que está haciendo el gobierno, ¿no?, básicamente es volver, digamos, a sus orígenes, regresar a algunas personas que apoyaron, ¿no?, ingentemente en la Asamblea sus propuestas políticas. Por eso es que, ¿no es cierto?, incluso Guadalupe Llori, de lo que entiendo, también estaría dentro del gobierno nacional. Parece que el gobierno, de cierta manera, está diciéndoles a sus ex colaboradores, amigos, ¿no es cierto?, bueno, vengan estos meses, ¿no es cierto?, para que terminen probablemente este capítulo de la política ecuatoriana, o incluso regresando algún favor, probablemente, ¿no es cierto? El Llori va al Consejo Amazónico. Exactamente, ¿no? Me parece que en ese sentido, no, realmente no hay, yo creo que la posibilidad. ¿Qué se puede hacer, estimado Gustavo, en 3 meses? O sea, yo le preguntaría a todos y todas, ¿qué se puede hacer en 3 meses? El gobierno está ahorita preocupado, y le decía a la Corte Constitucional que por qué no se aprueba rápidamente en este caso, decretos de urgencia económica. Yo le preguntaría al presidente de la República, ¿qué ha hecho en estos más de 2 años? Pues hemos esperado, ¿no es cierto?, una reforma justamente tributaria, hemos esperado leyes efectivamente, ¿no es cierto?, de urgencia económica estos 2 años, pero ya faltando 3 meses para irse, prácticamente haciendo una renuncia, diríamos así, porque la muerte cruzada no implica o no implicó para él volver a presentarse a las elecciones, sino lo que está haciendo es renunciando en la práctica.
pues después de esa renuncia, ¿no es cierto?, él dice, bueno, ahora sí, quiero que me aprueben las leyes porque yo quiero dejar, ¿no es cierto?, en este caso, este legado, dejando estas reformas legislativas para que se aplique. ¿Por quién? Por el próximo gobierno. Eso es totalmente, ¿no es cierto?, una cuestión que me parece de chiste, de risa, porque le está diciendo, yo voy a imponer estas reformas. Una especie de testamento un tanto tardío, podría decirse. Gracias, gracias, abogado Solano, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Un buen día. El abogado Vicente Solano es académico de la Universidad de Cuenca y la Universidad Simón Bolívar, experto en teoría política y derecho constitucional. Son las